Un hombre sin hogar cualquiera decidió volver a la casa donde pasó su infancia, 30 años después de haberlo perdido todo. Lo que en su día fue una lujosa mansión familiar, ahora era una ruina cubierta de hierba y musgo. Pero cuando bajó al sótano, se dio cuenta de que el pasado no había muerto. Lo había estado esperando todo este tiempo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? La carretera que conducía a la vieja propiedad se extendía como una cinta gris bajo un cielo sin color, salpicada por charcos que reflejaban fragmentos de nubes bajas. El otoño había borrado los tonos vivos del paisaje, y la tierra dormía bajo una pátina de polvo y olvido. Daniel Brooks avanzaba despacio, con el paso cansado de quien carga más peso en el alma que en los hombros. Llevaba una mochila gastada, los zapatos cubiertos de barro seco y una camisa que alguna vez había sido azul, ahora descolorida por los años y los caminos. Había caminado 3 días desde el pueblo más cercano, siguiendo el mismo sendero que, en otro tiempo, recorrían los carruajes de su familia. 30 años habían pasado desde que sus pies tocaron aquella tierra. 30 años desde que dejó de ser un hijo y se convirtió en un fantasma. El viento soplaba desde los pantanos, trayendo un olor salobre que se mezclaba con el de la hierba húmeda. A su derecha, los campos que alguna vez estuvieron arados hasta el horizonte se extendían ahora como un tapiz de maleza y espinos. Nadie los había tocado en décadas. La cerca que bordeaba la propiedad se caía a pedazos. Los alambres oxidados colgaban de los postes carcomidos por el tiempo. Daniel levantó la vista hacia la colina. Allá arriba, entre la bruma, se perfilaba la silueta del viejo palacio familiar, Brooks Hall. Durante un momento se detuvo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire parecía más denso en aquel lugar, como si el pasado siguiera respirando en cada piedra. Subió la colina despacio. Cada paso resonaba como un eco de su infancia, de risas olvidadas y de la voz de su madre llamándolo desde el porche. Cuando llegó a la cima, el corazón se le encogió. El edificio estaba allí, pero no era el mismo. Brooks Hall se erguía como un esqueleto de mármol ennegrecido, sus columnas cubiertas de moho, las ventanas rotas como ojos sin alma. Las enredaderas habían trepado hasta los balcones, donde antaño su madre solía despedir a los invitados con un pañuelo blanco. La fuente del jardín, que en su niñez había lanzado chorros de agua que brillaban al sol, estaba seca, llena de hojas muertas y ramas. Todo olía a descomposición y silencio. En la verja de hierro oxidado aún colgaba el escudo familiar. Daniel se acercó y con la palma de la mano limpió el polvo verdoso que cubría el bronce. Bajo el emblema del león y el roble aún se podían leer las palabras en latín. Veritas vincit. La verdad prevalece. Un amargo estremecimiento le cruzó el pecho. La ironía era demasiado cruel. En aquel lugar, la verdad había sido lo primero en morir. Empujó la verja. El chirrido del metal rompió la quietud como un grito. Un cuervo alzó vuelo desde el tejado y desapareció en el cielo gris. Daniel se detuvo un momento a observar cómo las alas del ave se perdían entre las nubes. Luego respiró hondo y dio el primer paso hacia el pasado. El sendero de piedra que conducía a la entrada estaba cubierto de hierbas. Cada baldosa, cada grieta, parecía contener el rastro de lo que alguna vez fue. En otro tiempo, por ese camino llegaban carruajes, risas, el murmullo de conversaciones elegantes, el brillo de las lámparas encendidas durante los banquetes. Ahora solo había viento. Frente a la gran puerta de roble, el hombre se quedó inmóvil. Pasó los dedos por la barandilla del viejo mármol que flanqueaba la escalinata. Recordó que, siendo niño, solía deslizarse por aquella baranda mientras su madre fingía regañarlo. La memoria le devolvió una sonrisa fugaz, rota enseguida por la tristeza. El tiempo había devorado incluso el sonido de aquellas risas. Empujó la puerta. El chirrido fue largo, profundo, como un lamento. El aire que lo recibió olía a polvo, humedad y abandono. El vestíbulo era inmenso y oscuro. La luz se filtraba por las ventanas rotas, formando columnas doradas en las que flotaban partículas de polvo. El eco de sus pasos llenó el espacio vacío. Los retratos familiares colgaban torcidos en las paredes, cubiertos de telarañas.
Reconoció algunos: su abuelo, su madre, su hermano mayor. Pero su mirada se detuvo en uno solo, el más grande, que dominaba el salón. El retrato de su padre, George Brooks, con el rostro severo y los ojos fijos hacia adelante. Tenía la mano apoyada sobre un globo terráqueo, símbolo del poder y de las rutas marítimas que había controlado con su compañía. Daniel sintió un nudo en la garganta. Ese retrato, en su infancia, le había inspirado admiración. Ahora solo le inspiraba una pregunta: ¿cómo pudo aquel hombre destruirlo todo por una mentira? Avanzó despacio por la sala. Las alfombras estaban comidas por las polillas, los muebles cubiertos por sábanas amarillentas. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido de sus propias articulaciones. Le pareció escuchar por un instante el eco de un piano lejano. Se detuvo, contuvo la respiración, pero el sonido se desvaneció. Era solo el recuerdo. Cruzó el comedor, donde aún quedaban candelabros torcidos y copas de cristal rotas. La mesa larga, donde en otros tiempos su familia ofrecía cenas a políticos y empresarios, estaba cubierta de polvo y hojas secas que el viento había colado por las rendijas. En un rincón, un reloj de pie marcaba una hora imposible. Las agujas detenidas entre las 3 y las 4. Al llegar al salón principal, Daniel dejó la mochila en el suelo. Buscó entre los restos de madera y encontró algunas astillas. Con manos temblorosas logró encender una pequeña fogata en la vieja chimenea. Las llamas crepitaron tímidamente, llenando el espacio con un calor frágil y un resplandor anaranjado. Por un momento el fuego pareció devolverle vida al lugar. Daniel extendió las manos hacia la lumbre y se permitió respirar. En el fondo del bolsillo interior de su chaqueta guardaba un sobre arrugado, el mismo que había leído decenas de veces en los últimos meses. Lo sacó con cuidado. El papel estaba amarillento, las esquinas dobladas. Lo abrió. Era una carta del bufete que administraba los restos del patrimonio familiar. No tenía firma, solo un sello. En ella se le informaba, con fría cortesía legal, que todos los bienes restantes de la familia Brooks pasaban a su nombre como único heredero. Único heredero. Las palabras resonaban con una mezcla de orgullo y condena. No había nadie más, ni padre, ni madre, ni hermano. Solo él, un hombre que había sobrevivido a la ruina como se sobrevive a una tormenta, aferrándose al vacío. Dejó la carta junto al fuego y apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón desvencijado. El calor le adormeció los párpados. Escuchó el viento soplar afuera, el golpeteo suave de la lluvia que comenzaba a caer. Poco a poco, el cansancio lo venció. No sabía cuánto tiempo había dormido cuando un ruido lo despertó de golpe. Abrió los ojos, tenso. El fuego se había apagado casi por completo, y la casa estaba sumida en penumbra. Entonces lo oyó. Pasos, lentos, medidos, provenientes del piso superior. Se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. Los pasos se repitieron. 1, 2, 3. Luego silencio. Daniel contuvo la respiración. Quizás era el viento o un animal, se dijo. Pero aquellos sonidos tenían un ritmo humano. Tomó una vieja lámpara de aceite del suelo, la encendió con los restos de la fogata y se levantó. La luz temblorosa iluminó el polvo suspendido en el aire. Miró hacia la escalera, hacia la oscuridad del piso de arriba. Nada, solo sombras. ¿Hay alguien ahí?, dijo, con la voz áspera por el miedo y la incredulidad. Nadie respondió. Esperó un minuto eterno antes de volver a sentarse. Se dijo que estaba cansado, que su mente jugaba con él. Pero mientras el sueño lo vencía otra vez, pensó en una frase que su madre solía repetirle cuando era niño. La casa recuerda lo que el corazón olvida. No entendió del todo por qué esas palabras regresaban ahora, pero algo dentro de él supo que el regreso no era casualidad. Cuando despertó al amanecer, el cielo tenía el color del plomo y el aire olía a humedad. El fuego se había apagado por completo y una fina capa de ceniza cubría la chimenea. El silencio reinaba otra vez, pero no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, como si el viejo edificio lo observara. Se levantó despacio, los músculos entumecidos, y recorrió la estancia. Cada objeto, cada grieta, cada mueble carcomido parecía tener una historia que lo esperaba a él para ser contada. Salió al vestíbulo y miró hacia el retrato de su padre. El rostro severo seguía allí, impasible,
pero ahora los ojos le parecían diferentes, casi tristes. Daniel sostuvo la mirada del cuadro durante largo rato. Luego habló en voz baja, como si el hombre pudiera escucharlo. «He vuelto, padre». El eco repitió sus palabras en el vasto vacío del salón. Por un momento tuvo la sensación de que algo respondía, un susurro débil que venía de lo profundo de la casa, aunque no pudo distinguir si era el viento o su propia imaginación. Al mediodía, salió al porche y observó el paisaje. El jardín estaba cubierto de maleza. El estanque seco reflejaba un pedazo de cielo gris. Todo parecía muerto, pero bajo la tierra, en lo más hondo, algo seguía respirando. Sintió un presentimiento, una certeza que lo estremeció. Aquel lugar no había terminado con él. Lo había llamado de vuelta por una razón. Regresó al interior y se sentó junto a la chimenea apagada. El sonido distante de una gota que caía desde el techo marcaba el ritmo de la tarde. Por la ventana rota entraba una ráfaga fría que movía las cortinas como si alguien invisible las apartara. Daniel cerró los ojos. En su mente vio el pasado, los salones iluminados, la voz de su madre cantando junto al piano, su hermano riendo desde la escalera, el padre dictando órdenes con voz firme. Todo eso flotó unos segundos ante él, y luego se deshizo como humo. Cuando volvió a abrir los ojos, el fuego había muerto, pero en su interior algo distinto comenzaba a arder. No era esperanza todavía, sino una inquietud, un llamado. Había regresado buscando cierre, pero el silencio del lugar parecía susurrarle que la historia no había terminado, que la verdad, enterrada bajo años de culpa y ceniza, aún esperaba. Y mientras el sol caía sobre las colinas y la noche volvía a envolver Brooks Hall, Daniel comprendió que su regreso no era el final de su viaje, sino el principio del juicio que el pasado le había reservado. Afuera, un cuervo graznó sobre el tejado, y en algún lugar del piso superior, algo volvió a crujir, como si la casa, vieja y cansada, despertara poco a poco para mirar de nuevo al hombre que había vuelto a cruzar su umbral. La mañana amaneció con un silencio espeso, como si la lluvia de la noche hubiese lavado incluso el sonido. Daniel abrió los ojos despacio, sintiendo el frío en sus huesos y el leve dolor en la espalda después de haber dormido en el suelo, junto al fuego apagado. Durante unos segundos, no supo dónde estaba. Vio las sombras altas del salón, las paredes manchadas de humedad, y por un instante creyó encontrarse en uno de los refugios donde solía pasar las noches de su vida errante. Pero el retrato que colgaba sobre la chimenea, ennegrecido por el tiempo, le devolvió la memoria de inmediato. Brooks Hall. El nombre pesaba sobre él como una maldición. Se incorporó despacio, frotándose las manos para ahuyentar el entumecimiento. El aire del amanecer entraba por las rendijas de las ventanas, cargado de ese olor antiguo que solo poseen las casas abandonadas. Una sensación extraña lo envolvió. No era miedo, tampoco consuelo, sino una especie de reconocimiento, como si el edificio entero supiera quién había vuelto y lo mirara con una atención silenciosa. El fuego se había consumido casi por completo, y en el hueco de la chimenea solo quedaban unas brasas grises, como las cenizas de un pasado demasiado largo. Daniel se acercó al retrato de su padre y permaneció allí unos instantes. Aquellos ojos pintados seguían siendo los mismos, fríos, autoritarios, pero ahora parecían más humanos, casi cansados. «¿Por qué me llamaste de vuelta?», murmuró sin darse cuenta. Ninguna respuesta llegó, solo el crujido leve de las tablas bajo sus pies. Caminó hacia el vestíbulo y empujó una de las puertas que conducían al corredor principal. El polvo se levantó en una nube espesa, y la luz del amanecer, filtrándose entre las grietas de las persianas, dibujó rayas doradas sobre el suelo. Se detuvo un momento, respirando hondo, y sintió que cada paso que daba dentro de la casa era un paso hacia un pasado que no lo había dejado vivir. El eco de su andar resonaba en las habitaciones vacías. Atravesó el comedor, donde aún quedaban fragmentos de lo que alguna vez fue una cena elegante. Un candelabro caído, una copa de cristal, un plato roto con el escudo familiar. Recordó de golpe una noche lejana. La música de un cuarteto en el salón, la risa de su madre, el sonido de los cubiertos sobre la porcelana.
La memoria llegó tan vívida que por un instante creyó escuchar de nuevo las voces. Pero el silencio volvió con más fuerza, como un mar que se cierra sobre una ola. Subió lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía con un gemido, como si la madera protestara por el peso de un hijo pródigo que regresaba demasiado tarde. Al llegar al descansillo, vio las puertas de las habitaciones alineadas como guardianes dormidos. La suya, la de su infancia, estaba al final del pasillo, aún con la placa de bronce que decía Daniel. Se quedó mirándola largo rato antes de girar el pomo. La puerta cedió con un leve chirrido. Dentro, el aire estaba denso y frío. Las cortinas se habían deshecho casi por completo, y el papel de las paredes colgaba en tiras. El pequeño escritorio junto a la ventana seguía allí, cubierto de polvo, y en la pared, a un costado, reconoció las marcas de lápiz donde su madre solía medir su estatura cada año. Las líneas apenas se distinguían, pero seguían allí, como un testimonio obstinado del tiempo detenido. Daniel pasó la yema de los dedos sobre la última marca y sintió un nudo en la garganta. Había crecido más allá de esa línea hacía mucho, pero solo ahora entendía lo que significaba. El fin de la infancia, el inicio de la culpa. Se sentó en el alféizar y observó por la ventana. El jardín que antes era un paraíso ordenado de flores y fuentes se había convertido en una jungla de hierbas. Los rosales estaban cubiertos de espinas secas y el estanque parecía un espejo roto. Todo aquello que su madre había cuidado con ternura se había marchitado como ella. Daniel recordó su voz, suave y firme, cuando le leía cuentos por las noches. Recordó el aroma de lavanda que siempre llevaba en las manos. Después vino el olor del hospital, el silencio del entierro, la rigidez del rostro de su padre al pie de la tumba. Su madre había sido el corazón de aquella casa, y con su muerte comenzó la descomposición. George Brooks, su padre, se encerró en el trabajo y en el orgullo. Malcolm, su hermano mayor, tomó las riendas de la empresa familiar con una ambición que rozaba la crueldad. Daniel, el menor, quedó relegado a un rincón, como una sombra incómoda. Recordó los días posteriores al funeral, el silencio en los pasillos, las comidas en las que solo se hablaba de negocios, la ausencia del piano que antes llenaba las tardes. Su padre se volvió inaccesible, y Malcolm se convirtió en su reflejo. Daniel, en cambio, se refugió en los libros de ingeniería, soñando con construir algo que sirviera a los demás. Su padre lo escuchaba con indiferencia y su hermano con desprecio. «Eres un soñador, Daniel», le había dicho Malcolm una noche, mientras jugaban al ajedrez. «El mundo no se mueve por sueños, se mueve por dinero, por poder, y tú no tienes ninguno de los dos». Aquel tono de superioridad fue el preludio de lo que vendría. Durante los años siguientes, la relación entre ambos se deterioró. Cada propuesta de Daniel para mejorar las condiciones de los trabajadores era recibida con burlas. Cada intento por ganarse la aprobación del padre fracasaba frente a la manipulación de Malcolm. Hasta que llegó el día de la acusación. Daniel lo recordaba con la precisión dolorosa de un trauma. Era una tarde de verano. El calor se filtraba por los ventanales del despacho. Su padre lo había mandado llamar con voz fría. Cuando entró, encontró a Malcolm de pie junto al escritorio, con una carpeta abierta. Su padre sostenía varios papeles entre las manos. «¿Qué es esto?», preguntó George Brooks, sin saludarlo siquiera. Daniel se acercó perplejo. En los documentos, reconoció su firma al pie de una serie de transferencias bancarias. Sumaban una cantidad enorme. «No lo sé», respondió temblando. «Yo no he firmado esto». «Tu nombre está aquí», replicó el padre señalando con el dedo. «¿Pretendes negarlo?» «No son mis letras», insistió Daniel. «Padre, esto es un error». Malcolm lo observaba desde un rincón, con los brazos cruzados y un gesto que pretendía ser de pesar. «Tal vez», dijo con voz baja, «Daniel ha intentado ayudar a alguien. ¿Sabes cómo es? Siempre tan idealista». Su padre lo miró con decepción. Ese fue el momento exacto en que Daniel comprendió que había perdido. No solo la confianza, sino el amor. Los días siguientes fueron un infierno. La prensa se enteró. Los rumores de malversación corrieron por la ciudad. Las miradas de los sirvientes se volvieron esquivas. Nadie lo defendió. Su padre, temiendo por el prestigio del apellido, le ordenó abandonar la casa.
Malcolm, con una sonrisa velada, se encargó de organizar su expulsión. Recordaba la noche en que cruzó por última vez la puerta principal. Llovía. Su padre lo esperaba en el vestíbulo. No había ira en su rostro, solo una frialdad impenetrable. «Te di mi nombre», dijo, «y lo arruinaste. No vuelvas a pisar esta casa». Daniel había intentado hablar, explicarse, pero la voz se le quebró. Miró a Malcolm, buscando un gesto de compasión. Su hermano lo observó con una calma cruel. «Es por tu bien», susurró. «Encuentra tu camino, lejos de aquí». La puerta se cerró detrás de él, y el sonido del cerrojo fue como una sentencia. Durante los años que siguieron, Daniel conoció el hambre, la soledad y la dureza del mundo. Vagó por ciudades del sur, trabajó descargando barcos, limpiando almacenes, arreglando motores. Hubo noches en que dormía bajo puentes, días en que comía de la caridad de desconocidos. Pero nunca olvidó. Cada vez que miraba el horizonte al caer el sol, veía la sombra de Brooks Hall recortada contra el cielo de su memoria. Había jurado no regresar jamás. Sin embargo, el destino, o quizá el remordimiento, lo había traído de vuelta. Y ahora, mientras recorría de nuevo las habitaciones vacías, comprendía que el pasado no se borra. Se esconde, como el moho que crece bajo la pintura. Volvió a bajar las escaleras. El eco de sus pasos lo acompañaba, recordándole quién había sido. Se detuvo frente a la chimenea y observó las cenizas de la noche anterior. Sacó del bolsillo la carta del bufete y la leyó una vez más. Único heredero. La frase le provocó una risa amarga. Único heredero de ruinas, murmuró. Pero mientras doblaba el papel, una idea comenzó a formarse en su mente. Si el destino había hecho que regresara, si el testamento de su padre lo convertía en dueño de aquella tumba de piedra, tal vez no era solo para heredar una casa. Tal vez era para encontrar algo más. La lluvia cesó al atardecer, dejando tras de sí un aire limpio. Daniel se sentó frente a la ventana y contempló cómo los últimos rayos de luz se reflejaban en los charcos del patio. La melancolía lo envolvía, pero junto a ella había algo nuevo. Una inquietud, una promesa velada en las sombras de la casa. Esa noche encendió otra vez el fuego. El crepitar de la leña llenó el salón de un resplandor cálido. Se acostó cerca de la chimenea, sobre el mismo suelo donde había dormido la noche anterior. Afuera los árboles susurraban con el viento. Antes de cerrar los ojos, pensó en su madre, en su voz diciéndole que la verdad siempre sale a la luz. Y entonces lo comprendió. Su regreso no era solo un acto de nostalgia. Era una llamada. Brooks Hall, la casa que había sido su condena, le pedía algo. Tal vez justicia, tal vez redención, o tal vez, simplemente, que desenterrara la verdad que llevaba demasiado tiempo esperando bajo sus cimientos. El sueño llegó despacio, pero no trajo descanso. En la oscuridad de su mente vio de nuevo el despacho de su padre, la sombra de Malcolm detrás del escritorio y las llamas reflejadas en el cristal de una lámpara. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. En la distancia, creyó oír un susurro, un rumor leve que venía del piso de abajo, como si alguien moviera un mueble o arrastrara un paso. Se quedó inmóvil, escuchando, y comprendió que el pasado aún no había terminado de hablarle. El amanecer llegó cubierto de una neblina baja que parecía flotar sobre la tierra, envolviendo todo Brooks Hall en una quietud húmeda y densa. El sonido de los pájaros era apenas un murmullo lejano entre los árboles. Daniel se despertó con la sensación de haber soñado con voces que no podía recordar. Permaneció tendido en el suelo, mirando el techo resquebrajado, mientras el eco de aquellas sombras oníricas se disolvía lentamente en la conciencia. Durante unos minutos no se movió. Escuchó el tic-tac irregular de un reloj que no recordaba haber oído antes. Luego se incorporó con esfuerzo, sintiendo en el cuerpo la fatiga de tantos años de trabajo y caminos. La chimenea aún conservaba el olor de la madera quemada. Daniel se acercó y avivó las brasas, hasta que una nueva llama se levantó perezosa. Se sentó frente al fuego, observando cómo las llamas dibujaban reflejos sobre los retratos de las paredes. El del padre dominaba la estancia, más imponente que los demás, y en la luz trémula del amanecer parecía moverse. Los ojos pintados parecían seguirlo con una insistencia casi viva,
Daniel desvió la mirada, incómodo. Aquella figura, incluso convertida en pintura y polvo, seguía ejerciendo el mismo poder que en vida. El silencio de la casa se interrumpió con un sonido metálico, débil, como si algo hubiera caído en otra habitación. Daniel alzó la cabeza y escuchó. Esperó. Nada. Solo el susurro del viento entrando por una rendija. Sin embargo, la sensación de estar acompañado crecía. El aire mismo parecía observarlo. Se levantó y caminó hacia el despacho de su padre. La puerta de madera oscura estaba entreabierta. Al empujarla, una corriente fría le golpeó el rostro. Dentro, el polvo formaba una capa tan gruesa que cada paso dejaba huellas claras. El olor era distinto al resto de la casa. Una mezcla de cuero, papel viejo y ceniza. Los cortinajes permanecían cerrados, pero un hilo de luz se filtraba por una esquina, iluminando el escritorio que aún conservaba papeles apilados, un tintero seco y un reloj detenido. Daniel se acercó lentamente, tocando la superficie con la yema de los dedos. Aquella mesa había sido el altar de su padre, el lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a cientos de personas, el punto donde se cruzaban negocios, favores y traiciones. Daniel recordó haber estado allí de niño, de pie frente a ese mismo escritorio, esperando un gesto de aprobación que nunca llegaba. Recordó las largas tardes en que el padre lo obligaba a leer balances y cifras, mientras Malcolm sonreía desde el sillón, ya convertido en su sucesor predilecto. A un costado del escritorio, un armario de vidrio guardaba libros y carpetas. Daniel abrió una de las puertas con cautela. El aire que salió de dentro olía a polvo y tinta rancia. Entre los volúmenes, encontró una pequeña caja de madera. Estaba cubierta de polvo y cerrada con un candado oxidado. La tomó en las manos y la examinó. El candado cedió con un golpe seco del atizador de la chimenea que había traído consigo. Dentro había papeles cuidadosamente doblados y una llave vieja envuelta en un trozo de tela. Daniel desenrolló la tela y la sostuvo a la luz. La llave era pesada, de hierro forjado, con un grabado apenas visible. Una letra B entrelazada con un H. Brooks Hall. Bajo la llave encontró una carta amarillenta, escrita con la inconfundible letra de su padre. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras desplegaba el papel. Las primeras líneas le hicieron contener el aliento. Daniel, si algún día estas palabras llegan a tus manos, es porque la verdad ya ha comenzado a salir a la luz. He cometido errores que me atormentan, pero el mayor fue creer en quien no debía. No tuve el valor de enfrentar a tu hermano, ni de admitir lo que veía crecer en él. Tú fuiste el justo, el honesto, y yo te condené. Si aún vives, hijo, busca bajo la casa. Allí donde se oculta el cimiento más antiguo, encontrarás lo que Malcolm quiso destruir y no pudo. Perdóname por no haberlo hecho en vida. Las manos de Daniel temblaban. Sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Releyó la carta una y otra vez, sin poder apartar los ojos de esas líneas donde el padre, aquel hombre implacable, pedía perdón. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, aunque fuera en su imaginación, y ahora las leía sobre el papel amarillento, como si el pasado se abriera en dos ante él. Se dejó caer en la silla del escritorio. La madera crujió bajo su peso. A través de la ventana, la neblina seguía cubriendo el jardín, como un velo sobre la verdad que la casa escondía. Busca bajo la casa, decía el mensaje. No era una metáfora. Su padre había sido un hombre literal hasta la muerte. Había algo allí, algo físico, enterrado en las entrañas de la propiedad. Tomó la lámpara de aceite y comenzó a revisar la habitación. Golpeó las paredes, movió muebles, siguió las juntas del suelo con la mirada. Detrás de una estantería descubrió un hueco irregular, una parte del zócalo que no encajaba del todo. Se arrodilló y pasó la mano. La madera vibró levemente. Empujó con fuerza. Un panel se movió hacia adentro y, con un crujido, reveló un espacio oscuro. Un soplo de aire frío emergió del interior. Daniel encendió la lámpara y la alzó. Frente a él se abría una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El corazón le martillaba en el pecho. Miró una vez más hacia el retrato del padre colgado en la pared, y por un instante le pareció que los ojos del cuadro habían cambiado de expresión. Respiró hondo y comenzó a bajar. Cada escalón era una historia. La piedra estaba húmeda, cubierta de musgo. El aire era más frío,
y el sonido de sus pasos se perdía en un silencio espeso. Al llegar al final, se encontró con un pasillo estrecho. El techo era bajo, las paredes, de roca viva, y el suelo estaba cubierto de polvo y fragmentos de madera. Avanzó despacio, iluminando el camino con la lámpara. Tras unos metros, el pasillo se ensanchó en una especie de cámara rectangular. Allí, sobre una mesa de piedra, había cajas metálicas cubiertas con lonas y polvo. Daniel se acercó y levantó una de las tapas. Dentro encontró carpetas, documentos, libros de contabilidad y viejos registros. Los abrió con torpeza, y los nombres le resultaron familiares. Empresas, proveedores, rutas de transporte. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. Algunas páginas hablaban de transacciones que no existían, de préstamos ficticios, de envíos a compañías sin dirección real. Entendió de inmediato lo que tenía en las manos: pruebas de corrupción. Pero entre los papeles más antiguos, descubrió algo aún más inesperado: un cuaderno encuadernado en cuero, con las iniciales GB grabadas en la tapa. Lo abrió con cautela. No eran registros de negocio, sino anotaciones personales. En las primeras páginas, escritas con letra firme, su padre relataba los inicios de la familia. Nuestro nombre está manchado por la ambición, pero no siempre fue así. En tiempos de mi abuelo, Brooks Hall era refugio de almas perseguidas. Durante los años de la esclavitud, este lugar fue parte del camino hacia la libertad. Bajo estas piedras se escondieron hombres y mujeres que huían de las cadenas. Les dimos pan, les dimos silencio. Si alguna vez nuestros descendientes olvidan esto, que estas palabras les recuerden que hubo un tiempo en que Brooks significaba compasión. Daniel apoyó el cuaderno sobre la mesa. Las lágrimas le empañaban los ojos. Su familia, la misma que había levantado imperios con dinero sucio y contratos fraudulentos, había tenido un origen noble. Habían sido protectores de los oprimidos. ¿Cómo se había perdido esa herencia? ¿En qué punto la sangre se había vuelto fría? Continuó leyendo. En las últimas páginas, el tono de la escritura cambiaba. Las frases se volvían tensas, casi desesperadas. Malcolm ha descubierto el archivo. Quiere destruirlo. Dice que el pasado solo trae debilidad, que la piedad no sirve para gobernar. He intentado detenerlo, pero su mirada me da miedo. Veo en él algo que no reconozco, algo que no es de este mundo. Si no puedo impedirlo, esconderé lo que pueda en la cámara inferior. Que quien venga después decida qué hacer con la verdad. La lámpara tembló en la mano de Daniel. Había otra cámara, otro nivel más abajo. Miró a su alrededor. En la esquina del suelo, junto a la pared norte, distinguió una losa con marcas circulares. Se arrodilló y apartó el polvo. Efectivamente, había una argolla de hierro incrustada en la piedra. Tiró con esfuerzo, pero la losa no se movió. Buscó una barra de metal entre los escombros y, haciendo palanca, consiguió levantarla unos centímetros. Un olor a tierra húmeda y aire estancado brotó de la abertura. Asomó la lámpara y vio una escalera más angosta, descendiendo hacia la oscuridad. Dudó unos segundos. El miedo le rozó el pecho, pero algo más fuerte lo empujó a seguir. Bajó los peldaños con cuidado, la lámpara extendida por delante. La segunda cámara era más pequeña, casi una celda. En las paredes había signos tallados, antiguos, y en el centro, un cofre de madera negra. Lo abrió. Dentro no había oro ni joyas, sino un paquete de documentos y un diario más pequeño, cubierto con un trozo de tela. Lo tomó y lo abrió. La letra era de su padre, pero las líneas parecían escritas con prisa. He cometido un crimen al callar. Malcolm me ha amenazado. Dice que si hablo, todo caerá, incluso la empresa. Pero ya no puedo más. Hoy escuché pasos detrás de mí en el pasillo. No eran de un sirviente. Sé que el fin se acerca. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. No fue Daniel quien traicionó a la familia. Fue Malcolm quien falsificó los documentos y robó el dinero. No tuve valor para enfrentarlo. Solo espero que algún día mi hijo menor regrese y encuentre lo que escondí. El diario se le cayó de las manos. La lámpara temblaba tanto que las sombras parecían bailar en las paredes. Su respiración se aceleró. Todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, tenía sentido. El destierro, la humillación, la vida rota.
Todo había sido fruto de una mentira. Cerró los ojos y por primera vez en 30 años sintió el peso de las lágrimas verdaderas. El perdón y el rencor se mezclaban dentro de él como dos ríos opuestos. Se quedó allí, sentado junto al cofre, durante mucho tiempo, sin moverse, mientras el fuego de la lámpara se consumía lentamente. Cuando regresó al despacho, la noche había caído sobre Brooks Hall, el viento golpeaba los ventanales, y la casa crujía como si se desperezara. Daniel dejó los documentos sobre el escritorio, junto a la carta del padre. Miró una vez más el retrato. Esta vez no sintió miedo ni rabia, solo una extraña paz. La verdad está viva, padre, susurró. Y yo también. El eco de su voz se perdió entre las paredes. Afuera, la luna se asomaba por entre las nubes, bañando la fachada del viejo edificio con una luz fría. El hijo había descendido a las sombras de su linaje y había encontrado lo que el padre nunca pudo limpiar en vida. Y aunque el silencio volvió a adueñarse del lugar, algo había cambiado. La casa, aquella tumba de recuerdos, respiraba de nuevo, como si el pasado, al fin, hubiera sido escuchado. La noche había caído sobre Brooks Hall con un silencio distinto al de las anteriores. No era la calma de la soledad ni el eco del abandono. Era un silencio vivo, expectante, como si las paredes, los suelos y hasta el aire aguardaran el siguiente movimiento de Daniel. En la mesa del despacho, los documentos encontrados permanecían extendidos bajo la luz temblorosa de la lámpara. Las sombras se movían sobre ellos, alargándose y encogiéndose con el viento que entraba por las rendijas. Afuera, el murmullo de los árboles se mezclaba con el crujido del viejo tejado, y a cada ráfaga, la casa parecía gemir, como si recordara. Daniel no había dormido. Había pasado horas revisando una y otra vez los diarios, los cuadernos y las notas que su padre había dejado escondidas en el subsuelo. Cada palabra lo atravesaba con una mezcla de asombro y dolor. Ahora sabía la verdad. Su hermano había sido el arquitecto de su desgracia, el artífice de la mentira que lo había desterrado. Pero más allá de la rabia, lo que lo envolvía era una sensación de profundo desconcierto. Todo lo que había creído muerto seguía vivo, en esos papeles, en las piedras del sótano, en la voz del padre que, desde la tumba, parecía hablarle aún. Al amanecer, apagó la lámpara y se asomó por la ventana. La bruma cubría los campos como un mar gris. Los restos del jardín emergían entre la neblina, deformes y espectrales. Por un momento pensó que veía figuras moverse entre los árboles, pero eran solo las ramas agitadas por el viento. Se frotó los ojos, cansado. No había dormido más de unas pocas horas en los últimos 2 días. El cansancio lo oprimía, pero no podía detenerse. Algo dentro de él lo empujaba a seguir explorando, a descifrar completamente lo que su padre había dejado incompleto. Volvió a mirar los papeles y encontró, entre las páginas del cuaderno más viejo, un croquis hecho a mano. Era un dibujo tosco, trazado a lápiz, con líneas torcidas, pero mostraba claramente el plano de la casa. En el margen inferior, una inscripción en letras pequeñas. Debajo del despacho, segundo nivel, puerta sellada. Daniel sintió un estremecimiento. Había bajado ya a un nivel del subsuelo, pero no recordaba haber visto ninguna puerta sellada. Quizá había algo más oculto bajo la piedra, un secreto que ni siquiera el diario final del padre alcanzaba a revelar. Encendió una lámpara nueva, tomó una barra de hierro y bajó de nuevo las escaleras. El aire era húmedo y helado, y el sonido de sus pasos resonaba en el pasillo subterráneo. A medida que descendía, la sensación de encierro crecía. La llama de la lámpara se agitaba, y por momentos parecía a punto de apagarse. En el fondo del corredor, la cámara donde había encontrado los cofres lo esperaba con su olor a tierra y humedad. Todo seguía igual, salvo por una corriente de aire que no había notado antes. Se arrodilló y, siguiendo el flujo, llegó hasta la pared del fondo. La lámpara reveló algo que la primera vez había pasado por alto. Una línea casi invisible que delimitaba una sección del muro, apenas perceptible entre la piedra. Apoyó la barra de hierro y comenzó a golpear con cuidado. Tras varios intentos, una losa se movió, dejando salir una bocanada de aire frío que olía a encierro antiguo. Apartó los fragmentos de piedra y con esfuerzo descubrió una abertura estrecha. Tras ella,
Una escalera aún más empinada descendía hacia un espacio más profundo. Bajó despacio, con la lámpara extendida. La humedad se hacía más intensa, y el suelo estaba cubierto de polvo fino y telarañas. El silencio era total. Cuando llegó al final, se encontró con una habitación circular, de techo bajo, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos tallados. No eran escrituras reconocibles, sino grabados toscos, marcas hechas a mano, algunas acompañadas de iniciales y fechas. En el centro, sobre un pedestal de piedra, reposaba un libro cerrado y, junto a él, una vela consumida hasta la base. Daniel se acercó con cautela, sintiendo que pisaba un terreno que pertenecía más al alma que al tiempo. Tomó el libro. Era otro diario, más pequeño, con la cubierta de cuero ennegrecido. Al abrirlo, el olor a moho lo envolvió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante encontró una letra diferente, temblorosa, como escrita con prisa. Era la escritura del padre, pero más insegura, más humana. He decidido guardar aquí lo que queda de mí. El peso de lo que sé me destruye. Mi hijo mayor no tiene límites, no teme a Dios ni a los hombres. He tratado de hacerle comprender que no todo puede comprarse, pero en su mirada solo hay desprecio. Me observa como quien estudia una presa. Si algo me sucede, sé que la verdad quedará enterrada. Tal vez Daniel regrese algún día, y si lo hace, encontrará en estas piedras el eco de lo que fue su padre. No el hombre que lo expulsó, sino el que comprendió demasiado tarde su error. Las palabras parecían latir bajo sus dedos. Daniel se sentó en el suelo de piedra y continuó leyendo. A cada línea, la voz de su padre se hacía más cercana. El negocio se ha vuelto una sombra. Malcolm mueve dinero que no existe, compra voluntades, corrompe todo lo que toca. He descubierto que ha hecho desaparecer a 2 de nuestros contables. Uno de ellos quiso denunciarlo. El otro, creo, intentó huir. Nadie los ha vuelto a ver. A veces escucho pasos en la casa de noche. No duermo. Sé que el fin está cerca. No me mataré, pero me matará el silencio. Si alguna vez lees esto, hijo, recuerda, la verdad no siempre salva, pero al menos limpia. Daniel cerró el diario. El temblor en sus manos se hizo más intenso. La voz escrita del padre sonaba tan viva que por un instante sintió que no estaba solo. El aire se movió a su alrededor, como si alguien hubiera pasado junto a él. Se volvió, pero no había nadie. Sin embargo, la lámpara parpadeó con violencia, y el sonido de algo leve, un roce, vino desde las escaleras. Subió con cautela, sintiendo que el corazón le golpeaba en las sienes. Al llegar al despacho, el viento había cesado. Todo parecía en calma, pero algo había cambiado. Sobre la mesa, el retrato del padre que siempre había estado colgado en la pared, yacía ahora apoyado de lado, como si alguien lo hubiera bajado. Daniel lo miró con incredulidad. Nadie podía haber entrado. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas selladas. Se acercó y tocó el marco. El polvo levantado sobre el vidrio era reciente. La casa respiraba. No era una metáfora. Había algo vivo en ella, una energía contenida que ahora se liberaba poco a poco. No sentía miedo, sino una especie de respeto reverente, como quien asiste a una confesión antigua. Encendió otra lámpara y comenzó a revisar el resto del piso. El corredor estaba en penumbra. A medida que avanzaba, los retratos familiares parecían seguirlo con la mirada. Cada paso resonaba largo, profundo, como si el suelo respondiera a su peso. En el ala norte del edificio, donde en su infancia había estado la biblioteca, encontró una puerta entreabierta. El olor a humedad y papel viejo era intenso. Al entrar, el aire se volvió más frío. Los estantes seguían en su sitio, torcidos por el tiempo, llenos de libros cubiertos de polvo. Una ventana rota dejaba entrar un rayo de luna que iluminaba el suelo. Allí, entre los fragmentos de vidrio, había una huella fresca. No era la suya. El corazón le dio un vuelco. Alzó la lámpara, pero no vio a nadie. La huella conducía hasta una de las estanterías, y detrás de ella, el papel de la pared estaba rasgado, revelando lo que parecía la entrada a un pequeño pasadizo. Se acercó despacio, apartó los restos de papel y vio un túnel estrecho. Dudó, pero la curiosidad pudo más. Entró.
El túnel llevaba de nuevo hacia el subsuelo, pero esta vez por un camino diferente. El aire era más seco, menos opresivo. Tras varios metros, desembocó en una pequeña estancia de piedra, donde una mesa cubierta por una sábana ocultaba algo voluminoso. Daniel retiró la tela y encontró una caja fuerte oxidada. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. Entonces recordó la llave que había hallado en el escritorio del padre. La sacó del bolsillo, la introdujo en la cerradura y giró. El sonido metálico del mecanismo retumbó en la cámara. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una serie de sobres sellados con cera roja. Cada uno tenía un nombre y una fecha. Daniel reconoció algunos. Eran los nombres de empresarios, jueces, políticos que su familia había tratado durante décadas. Abrió uno. Dentro había recibos de sobornos, contratos falsificados, transferencias ilegales. Era el archivo de la corrupción, el corazón podrido del imperio Brooks. En el último sobre, sin embargo, había algo diferente. Una fotografía. Era antigua, tomada frente a la fachada de la casa. En ella su padre, su madre y él mismo, con apenas 10 años, sonreían ante la cámara. A un lado, con expresión orgullosa, estaba Malcolm. Pero detrás, en la sombra del porche, se distinguía una figura apenas visible. Un hombre con sombrero, observando desde la distancia. En el reverso, una frase escrita con letra apresurada. Él siempre estuvo ahí. Daniel guardó la foto en el bolsillo. No sabía qué significaba, pero la sensación de inquietud creció. Subió de nuevo a la planta principal y cerró la puerta del despacho. El viento había vuelto. Las cortinas se movían lentamente, como respirando. En el espejo del vestíbulo creyó ver una sombra pasar detrás de él, pero cuando se volvió, no había nadie. Se dejó caer en el sillón junto a la chimenea. El fuego estaba apagado, pero el aire seguía tibio. Abrió el diario del padre una vez más. Leyó las últimas líneas escritas. Si alguna vez la verdad sale a la luz, la casa hablará. Yo no podré escucharla, pero mi hijo sí. Entonces todo volverá a respirar. Que la justicia venga, aunque me cueste el alma. Daniel alzó la vista. En el techo, una grieta se extendía lentamente, dejando caer un poco de polvo sobre el retrato del padre, que ahora había vuelto a colgar en su sitio, aunque él no lo había tocado. Por primera vez en 30 años, sonrió. No de alegría, sino de comprensión. La casa no lo había llamado para castigarlo, sino para testificar. Era un santuario de memorias, de culpas y redenciones, y ahora le tocaba a él darle voz. Se levantó, recogió los documentos y los guardó en su maletín. Sabía lo que debía hacer: llevarlos al abogado, exponer la verdad, limpiar el nombre de su madre y del suyo, destruir el poder que Malcolm aún conservaba. Antes de salir, miró una vez más hacia el retrato del padre. La llama de la lámpara osciló, y el brillo del vidrio pareció transformarse en una mirada viva, casi humana. «Descansa, viejo», murmuró. «Ahora me toca a mí». Apagó la lámpara y salió al pasillo. La puerta del despacho se cerró sola detrás de él, con un leve suspiro, como el de un cuerpo que finalmente exhala. Afuera, el viento se había detenido. Brooks Hall guardaba silencio, pero ya no era el silencio de la muerte, sino el de una historia que por fin había sido escuchada. La noche cayó sobre Brooks Hall como una losa. Las últimas luces del atardecer se extinguieron detrás de los árboles, y el cielo se tornó de un gris profundo, casi metálico. Daniel se encontraba de pie frente a la chimenea del despacho, observando cómo las sombras del fuego danzaban en las paredes. Llevaba horas organizando los documentos, clasificando las pruebas, doblando los diarios y cartas que demostrarían ante el mundo la inocencia que le habían arrebatado. Sobre la mesa se amontonaban los sobres sellados, los registros financieros y la carta de su padre. Era todo lo que quedaba de la historia de su familia. Una historia escrita en mentira y silencio. Había pasado 3 noches en la casa desde su regreso, y cada una le había parecido más larga que la anterior. Pero esta noche había algo distinto en el aire. El viento soplaba desde el sur, trayendo el olor a tormenta. Las ramas golpeaban las ventanas, y las llamas parpadeaban, proyectando figuras que parecían moverse.
Daniel levantó la vista hacia el retrato de su padre. Por primera vez desde que lo encontrara, no sintió miedo ni rencor. Solo una extraña serenidad. Había hecho lo que debía. Había encontrado la verdad. Sin embargo, algo dentro de él permanecía alerta. Una sensación difícil de definir. No era solo cansancio ni el peso de los recuerdos. Era una especie de presentimiento. Un aviso silencioso que se deslizaba entre los muros. Desde el fondo del pasillo, un sonido leve se mezcló con el viento. Era un golpeteo rítmico, un roce metálico, como si alguien arrastrara algo sobre el suelo. Daniel dejó la pluma, alzó la lámpara y se dirigió hacia la puerta. El corazón comenzó a latirle con fuerza. El pasillo estaba en penumbra. Las sombras se movían en las paredes, largas y líquidas. Cuando llegó al final, el sonido se detuvo. Escuchó su propia respiración, el tic-tac del reloj del vestíbulo, el crujido del techo bajo la lluvia. Dio un paso más, y entonces lo oyó. El chirrido lento y profundo de la puerta principal abriéndose. Por un instante, pensó que el viento la había empujado, pero luego distinguió una silueta en el umbral. Alta, delgada, cubierta por un abrigo oscuro. La lámpara tembló en su mano. Reconoció esa postura, ese modo de inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado, como si midiera cada espacio antes de entrar. Su aliento se cortó. Malcolm susurró. El hombre avanzó unos pasos, y la luz de la lámpara reveló su rostro. El tiempo lo había cambiado, pero no tanto como Daniel habría querido. El cabello, antes negro, estaba ahora salpicado de canas. El rostro, más delgado, los ojos, más hundidos. Pero en ellos brillaba el mismo fuego frío, esa mirada de depredador que siempre había tenido. Sonrió, y el gesto fue tan controlado que parecía ensayado. «No esperaba menos de ti, hermano», dijo con voz grave, pausada. «Siempre fuiste un hombre curioso». Daniel dio un paso atrás, apretando la lámpara entre los dedos. La luz osciló, proyectando los rostros de ambos en las paredes. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz baja. Malcolm se quitó los guantes, uno por uno, sin prisa. «Vine a buscar lo que me pertenece», respondió. «O lo que crees que te pertenece». Daniel contuvo la respiración. «La casa es mía, los documentos también, todo está punt a mi nombre». Malcolm soltó una risa breve, seca. «¿Tu nombre? Ese nombre lo ensuciaste hace 30 años, y ahora pretendes limpiarlo con papeles viejos. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo con esas cartas podridas?» Daniel lo miró fijamente. «No necesito cambiar nada. Solo voy a mostrar la verdad». El rostro de Malcolm se endureció. Dio un paso hacia él, y por un instante el silencio se tensó entre ambos como un hilo a punto de romperse. «¿La verdad?», repitió, con voz casi burlona. «¿Qué sabes tú de la verdad, Daniel?» «La verdad no es más que una herramienta. Sirve al que tiene el poder para escribirla. Y tú, hermano mío, nunca tuviste poder». Daniel respiró hondo, intentando controlar la rabia que le subía por dentro. «Padre te creyó, sí, pero también te temía. Y antes de morir dejó pruebas de todo. Las encontré, Malcolm. Lo escribió con su propia mano. Sabía que fuiste tú». Durante un instante, algo en el rostro del mayor se contrajo, como una sombra fugaz de irritación. Pero enseguida recuperó su compostura y sonrió de nuevo. «Nuestro padre era un viejo débil. Vivía de remordimientos. Se pasaba las noches hablando solo. Cuando lo vi por última vez, apenas podía sostener la pluma. Si escribió algo, fue producto de su delirio». Daniel avanzó un paso, con la lámpara en alto. «No era delirio, era miedo. Tenía miedo de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Afuera, un trueno retumbó sobre los campos, y el viento arremetió contra las ventanas, haciendo vibrar los cristales. La casa entera pareció estremecerse. Malcolm miró alrededor, con un gesto de desprecio. «Esta tumba debería haberse derrumbado contigo dentro», dijo en voz baja. «Pero no. Tenías que volver. Tenías que hurgar donde nadie te llamó». Daniel dejó la lámpara sobre la mesa y se irguió. «No volví para ti, volví por la verdad». «La verdad no te alimentará», respondió Malcolm con frialdad, «ni te devolverá los años que perdiste». El silencio se extendió. Ambos hombres se miraron, y en sus ojos se reflejó el fuego de la chimenea.
Era como si todos los años de odio y distancia se hubieran condensado en ese momento. Daniel vio en su hermano no solo al traidor, sino al niño que había crecido a su lado, al adolescente que había compartido con él las mismas comidas, los mismos juegos, los mismos sueños. Y por un instante sintió tristeza. Éramos familia, Malcolm. Podrías haberme dicho la verdad. Malcolm lo observó sin moverse. Su voz, cuando habló, fue casi un susurro. ¿Por qué no lo habrías entendido? Yo hice lo que debía. Nuestro padre era un obstáculo. Tú eras otro. La familia debía sobrevivir, incluso si eso significaba destruirla. Daniel sintió un escalofrío. ¿Lo mataste tú?, preguntó. Malcolm no respondió de inmediato. Se acercó al fuego, tomó el atizador y removió las brasas con movimientos lentos. Las chispas se elevaron en el aire. Luego, sin mirarlo, dijo: a veces, la muerte llega sola. Otras veces, hay que ayudarla a llegar. Daniel cerró los ojos. El aire de la habitación se volvió irrespirable. En ese instante supo que no había más que decir. La línea que los separaba ya no podía cruzarse. Todo está aquí, dijo señalando los documentos. Los diarios, las pruebas, las firmas. Lo que hiciste no quedará oculto. Malcolm lo miró con calma. ¿Crees que alguien te escuchará? ¿Quién eres tú, Daniel? Un fantasma. Un hombre sin historia. Cuando muestres esos papeles, dirán que los falsificaste. Nadie te creerá. Me creerán, respondió con firmeza, porque ya no tengo miedo. Durante unos segundos, ambos guardaron silencio. Solo el sonido del viento y el fuego llenaba la habitación. Entonces Malcolm dejó el atizador sobre la repisa, sacó del bolsillo una pequeña caja metálica y la encendió. Una llama azulada surgió de la boquilla. Un encendedor. Su mirada se clavó en los documentos. Daniel comprendió demasiado tarde lo que iba a hacer. «No», dijo avanzando hacia él. Malcolm lanzó el encendedor sobre los papeles. El fuego se extendió con una rapidez furiosa. En cuestión de segundos, las llamas devoraban los sobres, los diarios, los registros. Daniel corrió hacia la mesa, intentando apagarlo, pero el humo le cegó. «¡Eres un loco!», gritó. Malcolm retrocedió, su rostro iluminado por el resplandor del incendio. «No, hermano. Soy un hombre libre, libre de la culpa, libre del pasado. Tú, en cambio, sigues siendo su esclavo». El calor aumentó. El fuego trepaba por las cortinas, por los muebles, por las paredes. Daniel intentó salvar al menos una parte de los papeles, pero el humo lo ahogaba. Las llamas rugían como bestias liberadas. Malcolm se volvió hacia la puerta. «Esto debía haber terminado hace 30 años», dijo. «Y ahora, por fin, termina». Daniel se abalanzó sobre él. Los dos hombres cayeron al suelo, luchando entre las sombras y el fuego. La lámpara se rompió, extendiendo el aceite ardiente sobre la alfombra. El fuego los rodeó. Se golpearon, se empujaron, rodaron por el suelo. Daniel logró ponerse encima, sujetando a su hermano por el cuello. «¡Confiesa!», gritó con el rostro cubierto de hollín y sudor. Malcolm sonrió, incluso en la derrota. «No hay nada que confesar», susurró. «Solo queda el fuego». Con un empujón violento, logró zafarse. Daniel cayó hacia atrás. El calor era insoportable. Corrió hacia la ventana, rompió el vidrio con el brazo y dejó entrar una ráfaga de aire helado. Luego tomó una bolsa con los pocos documentos que había logrado salvar, los mismos que había guardado previamente, y la lanzó por la abertura. El fuego rugió con más fuerza, alimentado por el viento. Se volvió, buscando a su hermano, pero Malcolm ya no estaba. Lo vio por última vez de pie junto a la puerta, inmóvil, mientras las llamas lo envolvían. «¡No podrás escapar de esto!», gritó Daniel. «Ya lo he hecho», respondió él, y desapareció entre el humo. Daniel salió por la ventana, saltando hacia el jardín. Cayó sobre la hierba húmeda, rodó, tosió y levantó la vista. El fuego consumía Brooks Hall. Las columnas ardían como antorchas, los cristales estallaban, las llamas ascendían hacia el cielo oscuro. En el reflejo del incendio, creyó ver por un instante dos figuras en el balcón, su padre y su madre, de pie, observándolo. Cerró los ojos. La lluvia comenzó a caer, fina y persistente, como si el cielo intentara borrar la memoria del fuego. Daniel se arrastró hasta la bolsa que había lanzado.
Aún quedaban dentro algunos documentos, chamuscados pero legibles. Los abrazó contra el pecho, temblando, mientras el calor del incendio lo envolvía. Detrás de él, Brooks Hall se derrumbaba. Las vigas cedían, los muros se hundían, y el rugido del colapso llenó la noche. Cuando el estruendo cesó, solo quedó el crepitar de las brasas. Daniel se incorporó con dificultad. Estaba cubierto de hollín, empapado por la lluvia, con el rostro manchado de lágrimas y ceniza. Miró hacia las ruinas ardientes y murmuró: «Ya no hay nada más que quemar». El viento sopló, llevando consigo el último aliento de la casa. Detrás de él, el fuego se extinguía lentamente, pero dentro de su pecho, una llama distinta, más serena y firme, seguía viva. Era la llama de la verdad, la que ni el tiempo ni el fuego podían apagar. La lluvia no cesó hasta bien entrada la madrugada. Durante horas cayó sin descanso, arrastrando el hollín, el humo y los restos de la casa que había sido el centro y la condena de toda una familia. Daniel permaneció sentado en el barro, frente a lo que quedaba de Brooks Hall, sin moverse, con la ropa empapada y los documentos protegidos bajo su abrigo. El fuego había consumido los techos, las paredes, los retratos, los muebles, todo cuanto alguna vez tuvo forma. Lo único que resistía eran los cimientos ennegrecidos y parte de la escalera principal, erguida como un esqueleto, apuntando al cielo. Cada vez que un trueno rompía el silencio, las llamas moribundas resplandecían, y el vapor se alzaba desde las ruinas como un espíritu sin descanso. El amanecer llegó gris, lento, con una neblina que parecía salida del mismo incendio. Daniel se levantó con dificultad. Tenía el cuerpo rígido, las manos cubiertas de ampollas y el rostro ennegrecido. Miró hacia los restos humeantes y, por primera vez desde que había regresado, sintió que algo dentro de él se había vaciado. No era tristeza, ni siquiera alivio. Era una sensación más profunda, como si se hubiese roto el vínculo invisible que lo mantenía prisionero del pasado. Caminó entre las ruinas, cuidando de no pisar las vigas todavía calientes. El olor a madera quemada y piedra húmeda era sofocante. En medio del patio encontró el reloj del vestíbulo, el mismo que tantas veces había escuchado en su infancia. Estaba cubierto de ceniza, con las agujas fundidas en una sola posición, las 3:12. Se inclinó, lo tomó entre las manos y lo observó largo rato. Esa hora, pensó, debía de haber sido el momento exacto en que todo se derrumbó. A lo lejos se escuchó el sonido de un motor. Un vehículo se acercaba por el camino de grava. Daniel se volvió, encogiéndose dentro de su abrigo. De entre la neblina emergió un coche oscuro, y un hombre bajó de él. Vestía un impermeable y sostenía un sombrero para protegerse del agua. Su figura le resultó familiar. Cuando se acercó lo suficiente, reconoció al abogado del padre, el mismo que le había enviado la carta semanas atrás. «Señor Brooks», dijo el hombre, mirando alrededor con desconcierto. «¡Santo cielo! ¿Qué ha pasado aquí?» Daniel no respondió de inmediato. Solo lo observó con una calma extraña. Finalmente dijo: «La casa decidió contar su historia». El abogado frunció el ceño. Miró las ruinas, luego al hombre cubierto de hollín y barro, y comprendió que había cosas que no necesitaban explicaciones. «Recibí noticias de su hermano», dijo con cautela. «No ha aparecido. La policía lo busca». Daniel bajó la mirada. «No lo encontrarán. Él eligió quedarse». El abogado lo miró en silencio. Había algo en el tono de Daniel que no admitía preguntas. Luego observó el bulto que el hombre protegía bajo el abrigo. ¿Logró salvar algo? Daniel asintió y sacó la bolsa. Dentro, los documentos que había rescatado del fuego estaban ennegrecidos, con los bordes quemados, pero las palabras seguían legibles. «Esto es lo que queda de nuestra historia», dijo. «Lo suficiente para limpiar un nombre». El abogado lo observó con respeto, tomó los papeles con cuidado y asintió. «Haré que todo esto llegue a las manos adecuadas. No será fácil, pero es posible. La justicia tarda, pero llega». «No busco venganza», respondió Daniel. «Solo verdad». El hombre lo miró con una expresión grave. Luego extendió la mano. Daniel la estrechó con firmeza, y el abogado se marchó, dejando tras de sí el sonido lejano del motor que se desvanecía entre la niebla. Cuando se quedó solo, Daniel volvió la vista hacia los restos de la casa.
El viento soplaba con más fuerza, y la lluvia había amainado. Entre las ruinas algo brilló. Se acercó y, entre las piedras húmedas, encontró el marco ennegrecido del retrato de su padre. El lienzo estaba destruido, pero los ojos pintados seguían allí, medio borrados por el fuego. Daniel se arrodilló y tocó la madera quemada. «Descansa, viejo», murmuró. «Ya no queda nada por ocultar». Tomó el retrato y lo colocó sobre una de las piedras del cimiento, como si fuera una lápida improvisada. El viento lo golpeó, levantando un remolino de ceniza que se perdió en el aire. Durante los días siguientes, Daniel permaneció en el pueblo cercano, hospedado en una pequeña posada junto a la estación. Desde allí veía cada mañana la columna de humo que todavía se elevaba en la distancia. Los vecinos hablaban del incendio como de un castigo divino. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros que alguien la había incendiado para borrar sus pecados. Nadie sabía la verdad, y él no tenía interés en desmentirlos. Pasaba las noches revisando los documentos, asegurándose de que nada se hubiera perdido. Los diarios de su padre estaban casi intactos, protegidos por el cuero del estuche. Los repasaba una y otra vez, no por necesidad, sino porque en esas páginas sentía la presencia de un hombre que por fin había aprendido a amar, aunque demasiado tarde. Cada frase le parecía una súplica, cada palabra una penitencia. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de la posada, una mujer mayor se acercó. Llevaba un abrigo de lana y un bastón. Sus ojos eran claros, y su voz suave pero firme. «Usted es un Brooks, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Daniel levantó la mirada y asintió. «Mi padre trabajó en sus tierras», dijo ella. «Me contó que su abuelo escondía a fugitivos durante los años difíciles. Dijo que Brooks Hall era un refugio, no una prisión». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Así fue», respondió, «y así volverá a ser recordado». La mujer asintió con un gesto lento, apoyó la mano en su hombro y se alejó sin decir más. Aquellas palabras, simples pero sinceras, quedaron flotando en su mente. Esa noche, cuando el pueblo dormía, Daniel tomó el tren hacia la capital. Llevaba consigo la maleta con los documentos y una carta que había escrito para el fiscal, en la que relataba con precisión la historia de su familia. No mencionaba nombres de venganza ni deseos de reparación, solo hechos, pruebas y la petición de que la memoria de su padre fuera rehabilitada. El viaje duró toda la noche. El tren avanzaba entre campos oscuros, ríos plateados por la luna y pueblos silenciosos. Daniel miraba por la ventana y pensaba en todo lo que había perdido: su juventud, su hogar, su familia. Pero también en lo que había ganado, una libertad que nunca antes conoció. Ya no debía explicaciones a nadie. Al amanecer, llegó a la ciudad, entregó los documentos en la fiscalía y firmó la declaración. Luego salió al aire fresco. El sol nacía entre los edificios, dorando las calles mojadas. Caminó sin rumbo, hasta llegar a un parque donde los niños jugaban bajo los árboles. Se sentó en un banco y cerró los ojos. Por un instante escuchó la voz de su madre, suave, diciéndole que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, y también la de su padre, grave y rota, pidiendo perdón. Abrió los ojos y sonrió levemente. El peso del pasado comenzaba a disiparse. Pasaron las semanas. Los periódicos publicaron artículos sobre el escándalo de los Brooks. Los nombres de los implicados aparecieron en titulares. Malcolm fue declarado muerto en el incendio, aunque su cuerpo nunca fue hallado. Las pruebas rescatadas bastaron para limpiar el nombre de Daniel y para abrir una investigación sobre los negocios ilícitos de la familia. Por primera vez el apellido Brooks no significaba poder, sino redención. Daniel, mientras tanto, se instaló en una pequeña casa cerca del río, a las afueras de la ciudad. Plantó un huerto, arregló una vieja bicicleta y comenzó a enseñar mecánica a jóvenes del barrio. Cada mañana, al salir al jardín, miraba el horizonte con la misma serenidad con la que su padre había soñado algún día mirar el suyo. Una tarde de verano, mientras el sol caía sobre el agua y el aire olía a hierba cortada, Daniel tomó uno de los diarios del padre y lo abrió por la última página. Allí, en una letra temblorosa, había una frase que no recordaba haber leído antes. Cuando la verdad se libera, la casa descansa, pero no muere, espera. Cerró el cuaderno y levantó la vista hacia el cielo. En la distancia,
creyó escuchar el crujido de las vigas ardiendo, o quizá el susurro del viento entre los árboles. No supo distinguirlo, pero por primera vez en su vida no le tuvo miedo al eco del pasado. Al caer la noche, encendió una lámpara junto a la ventana. El reflejo del vidrio mostraba su rostro cansado, envejecido por el fuego y la memoria, pero tranquilo. Afuera, el río brillaba bajo la luna. Las aguas avanzaban despacio, llevándose consigo los restos de un linaje y dejando atrás solo lo esencial: la paz. Así terminó la historia de los Brooks. No con una explosión ni con un acto de justicia visible, sino con un hombre solo, sentado frente a la noche, sabiendo que la verdad, aunque tarde, había cumplido su destino, y que entre las cenizas del pasado todavía había lugar para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.